Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. ¡Ya comenzamos! Muy buenos días, amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que nos acompañan, productoras y productores rurales de la República Mexicana. Bienvenidos a este programa que es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, y un saludo muy afectuoso desde la Ciudad de México a aquellos que nos sintonizan a través de las frecuencias de radio de Acústica en el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Guerrero, en Sinaloa, en Yucatán, en Veracruz y en otras importantes entidades de la República Mexicana. También aquellos que nos sintonizan a través del Canal 13, la gran cadena Albavisión Sur-Sureste de la República Mexicana, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en Facebook como Acústica Noticias y también Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este programa. Bien, vamos a iniciar nuestra programación. Vámonos directamente al estado de Tlaxcala. Le damos la más cordial bienvenida a Brian Munguía Hernández. Brian es CEO, es el director de Santum. Vamos a hablar de un santuario de girasoles precisamente en el estado de Tlaxcala. Brian, nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. No, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder compartirles un poco acerca de nuestro proyecto que es Santum, el Santuario de Girasoles. ¿Qué es un santuario de girasoles, Brian? Explícale a nuestro auditorio, por favor. Nosotros nos dedicamos a la venta y cosecha de lo que es nuestro girasol. Actualmente dentro del santuario ya empezamos con algunos recorridos turísticos. La gente viene de toda la República Mexicana a tomarse fotografías, a compartir un poco acerca de qué es tener un campo de girasoles. ¿Qué es tener, bueno, ya que lo tocas, qué es tener un campo de girasoles y por qué esta especie, Brian? Esto comienza ya por un tema más personal, por así llamarlo, en cuestión de que somos amantes de los girasoles. Nos hemos enfocado muchísimo en la especie de lo que es el girasol y hemos conocido muchísimas especies de girasoles que dentro del territorio hemos visto que hay muy buena respuesta para la cosecha del girasol. ¿Qué tipo de girasoles utilizan ustedes y por qué esa variedad, Brian? Nosotros estamos utilizando lo que es variedad Vinces y Fulson. Estamos viendo ambas, ya que lo único que nosotros buscamos es tenerlo a corto plazo, y en el Vince lo que vemos es que en alrededor de 60 días estamos obteniendo un girasol, a diferencia del Fulson, que estamos tardando un poquito a 90 días, pero nos da una altura mucho más que la Vinces. Ahora, háblanos un poco de las características y diferencias de estas especies que nos has mencionado, Brian Munguía. Claro que sí. En la Vinces lo que nosotros hacemos es que utilizamos semilla certificada en ambas, pero lo que nos diferencia muchísimo es lo que les mencionaba, el tiempo en el que nos da una flor, ya que la Vinces nos da un tamaño promedio de 1,20 m, a Fulson que nos da una altura de 1,60 m, 1,70 m, y el girasol llega a ser un poco más grande en cuestión de anchura del mismo girasol. Ahora, ¿por qué girasoles? ¿Qué utilidad tiene esta planta independientemente de esos recorridos turísticos que nos has mencionado? ¿Qué otros usos se le da a esta especie? Dentro del santuario, uno de los objetivos principales es que nosotros en estos recorridos turísticos queremos acercar mucho la cuestión del campo y cuestión que es turística. Queremos relacionar dos industrias completamente distintas y el poder que nosotros mismos, la gente local,
que hacemos la misma siembra pueda también tener resultados al momento de que el turismo llega al santuario. Ujú. ¿Y cómo son estos recorridos? ¿Qué se les invita a ver a quienes participan en ellos, Brian? Dentro de este recorrido hay una cercanía mucho con la gente que colabora con nosotros. Esta cercanía es que ven todo el procedimiento desde un barbecho hasta una rastra y el cómo es nuestro trabajo completamente manual, ya que nosotros vamos haciéndolo completamente manual. De hecho, hubo una temporada el año pasado que nuestro barbecho y todo fue prácticamente con rastra, fue completamente en temporada de lluvia. Entonces esto lo hace y lo convertimos lo que ya actualmente no hay, ya que como esto no es masivo, nuestra cosecha no es masiva, sino es un espacio un poco más reducido, podemos dar esa parte de poder ir recopilando lo que es toda la industria del campo. Ujú. ¿Qué extensión ocupan ustedes para el cultivo y cosecha de girasol y en dónde están ubicados, Brian? Nosotros ocupamos alrededor de 2 hectáreas en toda la extensión de la plantación, ya que estamos hablando de que el santuario contempla 3 hectáreas. Nosotros estamos ubicados en San Francisco Atezcatzingo, en el estado de Tlaxcala. ¿Por dónde se ubica esta población? ¿Hay algún punto de referencia que puedan identificar más nuestros amigos? Así es, estamos muy cerca de Apizaco. Apizaco es un municipio muy cercano a San Francisco que prácticamente lo conocen como la ciudad rielera. Ujú. Por cuestiones de que antes pasaba por ahí el tren, me imagino. Así es, de ahí es una ciudad que hace muchísimos años desde que llegó la industria ferroviaria, ha empezado lo que es todo este tema y es muy, muy emblemático Apizaco como referencia. Ujú. Ahora, tengo entendido que el girasol tiene muchos usos como una planta, evidentemente para ornato. Pero también, por ejemplo, está la semilla de girasol, de la cual se obtiene aceite. Es decir, esas utilidades que tiene el girasol, ¿cuál es el destino que ustedes le dan? Nosotros, la variedad que les platicaba acerca de Vinces y Pulson, estas llegan a ser girasoles de hortaliza, no, perdón, de ornato. Y este girasol es prácticamente su uso completamente floral. Aquí la experiencia que nosotros tenemos, nosotros le llamamos experiencia entre girasoles, es que la gente venga, elija su girasol y se lo lleve a su casa. Ujú. Y aparte de que lleguen, seleccionen un girasol, evidentemente ustedes hacen un recorrido. Platícanos más de este recorrido. ¿Qué experiencias se llevan los visitantes, Brian? Claro que sí. Este recorrido lo que incluye es que ustedes conocen completamente lo que es toda la labor técnica que nosotros llevamos. Hacemos lo que es una sensibilidad, conectándonos con el campo, conectándonos con la naturaleza, y esto lo estamos llamando como ecoturismo. Posteriormente a esto, también lo que nosotros hacemos es degustación del pulque, ya que la zona de Tlaxcala es una zona pulquera. Entonces, nosotros contamos dentro del santuario con algunos magueyes que aún no producen, pero conocen también lo que es desde conocer un pequeño maguey a conocer ya un maguey que se está raspando, y hacemos la degustación de lo que es aguamiel y cuando se convierte también en pulque. Esto lo estamos haciendo con un recorrido alrededor de unos 30 minutos, en donde vemos diferentes puntos como degustaciones, como la conexión con la naturaleza, y así como conocer toda la parte técnica de lo que es nuestra siembra. Ujú.
Qué interesante. Entonces, es un concepto más amplio. ¿Y por qué eligieron el girasol? Háblanos, no sé, de los colores, del movimiento natural que hace la propia planta cuando el astro rey ilumina sus pétalos. Así es. De hecho, en nuestra plática que nosotros les hacemos, en un momento que el girasol llega a su 100%, que es su etapa final, que es su floración, ya deja de seguir el sol, pero cuando está en su crecimiento, desde muy pequeñito hasta llegar a un punto donde ya tiene un botón aún cerrado, sí hemos tenido la oportunidad de ver cómo en la mañana están viendo hacia un horizonte y en el atardecer están viendo hacia otro horizonte. Entonces, esto la verdad es algo que nosotros con esta experiencia del girasol quisimos resaltar mucho el girasol, pero también trabajamos en diferentes etapas del año acerca de también la cosecha de calabazas naranjas, como también lo es nuestro cempasúchil, que es muy tradicional de México. Uh-huh. Por ejemplo, en esta época del año, ¿cuáles son los temas que ustedes están desarrollando? En junio, el calor intenso. ¿Cuál es el atractivo en esta época, especialmente del año, Brian? En este sí, 100% es que la gente se sumerja sobre los campos de girasoles, que vivan toda la experiencia. Y dentro de nuestros campos de girasoles tenemos también lo que es un proyecto que prácticamente lo montamos con muchos spots fotográficos para que la gente lo comparta en sus redes sociales. Uno de ellos es que encuentran algunos espejos dentro de nuestros campos, y entonces todo el campo se reviste de muchas bancas, de alguna carreta, en donde todos pueden llegar y tomarse fotografías. Bien, Brian Munguía Hernández, CEO de Santum, Santuario de Girasoles, allá en San Francisco, en Tlaxcala, cerca de Apizaco. Por favor, permítenos unos instantes. Vamos a escuchar a los patrocinadores de de Acústica Agronegocios y continuamos platicando de este tema. Claro que sí. Gracias, los invitamos a que sigan con nosotros y recuerden nuestras frecuencias de Acústica Radio en Valle de México, Guadalajara, Monterrey, también Canal 13 de la cadena Albavisión, televisión abierta. En Tlaxcala precisamente se puede ver, en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y en la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y también a través de nuestra página de Facebook. Regresamos enseguida. Continuamos en Acústica Agronegocios. Muchas gracias, amigos, y recuerden que este programa es patrocinado por Mecatec, mecanización inteligente que siempre tiene una propuesta para pequeños y medianos productores rurales en la República Mexicana. Póngase en contacto con nosotros, visite nuestra página de Facebook, ahí va a conocer a detalle cuál es la propuesta que esta empresa tiene para ustedes en materia de herramientas, de vehículos, algunos de ellos altamente especializados, de implementos agrícolas, también de mantenimiento. Y atención, aquellos que están sintonizando este programa a través de las redes sociales en los Estados Unidos, Mecatec tiene una propuesta para que ustedes puedan comprar desde la Unión Americana y sus familiares en México puedan recibir nuestras herramientas y nuestros vehículos. Bien, continuamos platicando con Brian Munguía Hernández, el CEO de Santum, Santuario de Girasoles. Bueno, Brian, ¿cómo pueden llegar nuestros amigos, ya sea en vehículo o incluso en transporte público, allá al Santuario de Girasoles? Tenemos lo que es dado de alta nuestra ubicación en Google Maps. Ahí podrán encontrarnos como Santum o Santuario del Girasol. Y en dado caso de que nos lleguen a visitar en transporte, ustedes tendrían que llegar a la ciudad de Apizaco y de ahí tomar una unidad
con dirección a San Francisco Atezcatzingo, y muy cerca nos encontramos del centro. Estamos hablando de que estamos a unos 2 minutos del centro de San Francisco Atezcatzingo. Uh-huh. Esa es la mejor manera de llegar al santuario. Así Ahora, es la manera más corta. Perfecto. Ahora, Brian, háblanos en general del girasol. ¿Qué características tiene esta planta? Ya nos hablaste, por ejemplo, de la altura de las dos variedades que ustedes manejan, pero tengo entendido que el girasol, reitero, tiene otros usos independientemente del ornamental. Así es, dentro de las variedades del girasol encontramos también lo que es la de semilla, el que con esa producen lo que es el aceite, y también existe alguna forrajera. La forrajera es únicamente uso para poder hacer silo, poder hacer prácticamente compuesto para el ganado. Uh-huh. Esos son esas variedades ustedes no las manejan. Hemos puesto un espacio, ya que aún nos encontramos dentro del campo, hablando de lo técnico, experimentando diferentes girasoles, para poder nosotros conocer dentro de nuestros suelos cuál es la que más se ha ido adaptando. Uh-huh. Por eso determinaron esas dos variedades que son exclusivamente ornamentales. Exacto, así es. Uh-huh. La que hemos visto en variación de la que nosotros llegamos a consumir, de la semilla de girasol, la que es muy comercial, esa hemos visto que su girasol es completamente distinto a la de las variedades, por ejemplo, hablando de una ornamental y hablando de una forrajera. Sí a cambiar bastante sus características de la semilla. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene este concepto que ustedes han desarrollado allá en Tlaxcala, Brian? Nosotros comenzamos en el 2023, estamos hablando del año pasado, experimentando muchísimo en la parte que va relacionada con la tierra, en la parte de nuestra nutrición hacia la planta, en el aspecto de que también, hablando de otra variedad, hablando de cempasúchil, hemos obtenido también muy buena respuesta, fue muy adaptable también a las tierras, ya que nosotros nos encontramos en una región que vamos a encontrar mucho tepetate. Entonces el trabajo de barbecho, el trabajo de rastra, lleva un trabajo completamente más extenso que lo vemos en el arenoso o en el barroso. Uh-huh. Oye, me llama la atención lo siguiente, ya nos hablaste del girasol, evidentemente, que es el producto más importante, la planta más importante, nos hablaste también de calabaza y de cempasúchil. Estoy imaginando diferentes tonos entre amarillo, naranja, un poco de verde, un poco de negro. ¿Por qué estas combinaciones? ¿Por qué esta paleta natural de colores, Brian? De hecho, en la ornato podemos encontrar diferentes tonalidades. De hecho, la vince podemos decir que es muy color naranja, no mucho, pero sí su tonalidad es un poquito más naranja. A diferencia de lo que es una Pulson, el amarillo es más un poquito menos hacia el naranja, es muy amarillo, por llamarlo así, como un amarillo pollo, así como referencia. Uh-huh. Ahora, ¿han pensado ustedes en poco más de un año que llevan, me imagino, incluir otros conceptos, incluir otros recorridos? Sí, de hecho, tenemos diferentes eventos. Por ejemplo, se viene en puerta lo que es el festival entre girasoles, y posteriormente también queremos hacer un experimento con la dalia, ya que también hemos visto que se ha adaptado en algunas otras regiones dentro del mismo estado, un poco más altas, y hemos visto que ha tenido un muy buen resultado, y dentro del santuario también queremos experimentar con dalias
y dentro de las dalias vendrán los diferentes eventos para poder visitarnos. Y con la dalia llegarían otros colores. Exacto, ahí ya tenemos tonalidades como rosas, como rojos, amarillos, hay bastantes variedades en referente a la dalia. ¿Qué días son los recorridos? ¿Qué horarios? No, Días y horarios. nosotros estamos abiertos a partir de que lanzamos la fecha de que comienza la temporada, ya que es muy corto el ciclo del girasol. Estamos hablando de que únicamente son 20 días. En nuestras redes sociales compartimos exactamente la fecha y estamos de miércoles a domingo, ya con todo el aspecto de que ustedes nos puedan visitar y van a encontrar alimentos, bebidas dentro del santuario de girasoles. Uh-huh. ¿Es corta la temporada? Platícanos cuáles son las fechas, cuáles serían las fechas más importantes. Ahorita de esta temporada estamos hablando de que a partir de este fin de semana hasta el 15, 20 de junio. ¿Por qué digo 15 a 20? Porque hay algún girasol que no ha brotado y nos puede dar una semana más, ya que nosotros los tenemos seleccionados, los que vienen antes, los que vienen después y los que finalizan la temporada. Y nosotros en este 2024 tenemos una segunda temporada, lo que es que va a comenzar a partir del 15 de julio. ¿Hasta cuándo? Del 15 de julio estamos hablando hasta el 30 de julio. Uh-huh. ¿Y cuándo es la etapa baja? ¿Cuándo no se produce girasol? No lo producimos en temporada de invierno, porque sí nos llega a afectar bastante las temperaturas en la región en donde nosotros nos encontramos. Sí, la temperatura llega a bajar a veces a grado cero. Entonces, lo que optamos es, o más bien no correr el riesgo de que podamos, que nos caiga una helada. Afectaría notablemente a los girasoles. Y para esas temporadas, ¿qué han pensado? ¿Qué concepto se puede desarrollar? No sé, está el cempasúchil, podría estar la dalia, o este recorrido de magueyes y aguamiel. Así es. De hecho, este año, una vez que nosotros aperturamos, se va a quedar ya abierto a todo el año 2024 y vamos a tener diferentes eventos. Pero ya van a poder ustedes disfrutar de diferentes opciones dentro del santuario, como lo que es el maguey, show ecuestres también dentro del santuario. Uh-huh. ¿Tiene algún costo la entrada, evidentemente? Así es. Nosotros tenemos un costo de 100 pesos por persona. Menores no tienen ningún costo, únicamente adultos. Y ahora, por ejemplo, ustedes están cerca de Apizaco, pero también queda cerca Huamantla o la propia capital de Tlaxcala. ¿Se puede combinar, visitar algunas de estas tres ciudades que he mencionado y posteriormente ir a Sanctum? Así es. Sí. Tenemos un punto muy estratégico dentro del santuario y estamos aproximadamente, hablando de tiempo, a unos 30 minutos de la capital de Tlaxcala. Nos encontramos a unos 30 minutos del pueblo mágico de Tlaxco. Nos encontramos a 40 minutos del pueblo mágico de Tlaxcala y también apenas fue mencionado pueblo mágico Ixtenco, que Ixtenco es un municipio que están poniendo muy emblemático las tonalidades de maíz. Ahí van a encontrar muchísima variedad y todo el turismo va enfocado al maíz que llegan a tener dentro de la zona, ya que en verdad sí les recomiendo que visiten cada uno de los lugares, ya que tienen su espacio mágico, su espacio turístico, y la cultura que van a encontrar es muy bonita de cada lugar. Uh-huh. Pues qué interesante, Brian, un concepto me parece muy original y evidentemente podemos decir que es un concepto en construcción. Así es, nos encontramos en el proceso de poder ir satisfaciendo un poco más
pues la parte que lleguen y nos visiten, la parte donde ustedes se sientan a gusto y sacar muy emblemático lo que es nuestro estado de Tlaxcala, ya que es muy corto el turismo que se encuentra dentro del estado, pero hay muchos tesoros que nos gustaría compartir y los queremos ir anexando poco a poco dentro del santuario. Ya. Reitéranos redes sociales, reitéranos puntos para conocer la propuesta que tiene Sanctum. Claro que sí. Nosotros nos encontramos en Instagram, Facebook y TikTok como Santuario del Girasol o Santum. Con ambos nos encontrarían y nos encuentran en ubicación en Google Maps también como Santum o Santuario del Girasol. Bien, pues Brian, muchísimas gracias. Brian Munguía Hernández, CEO de Sanctum, Santuario de Girasol. Te agradezco mucho esta entrevista que concedes a Acústica Agronegocios. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conocer este increíble proyecto que en el momento que nos visiten, en verdad van a ver todo el valor y todo el amor que la gente de la zona está contribuyendo dentro de nuestra cosecha, de nuestra siembra, de todo nuestro proceso. Gracias, Brian. Claro que sí. Buenos días. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con más. Continuamos en Acústica Agronegocios. Seguimos adelante, amigos de Acústica Agronegocios. Qué bueno que nos acompañan en este programa y seguimos adelante con nuestras entrevistas. Recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente. Y bien, vamos a conversar unos instantes con Renata Terrazas. Ella es directora ejecutiva de Oceana México y es que recientemente se dio a conocer una información relacionada precisamente con la pesca que nos parece muy relevante, y es que hay información en el sentido de que Oceana está dando a conocer que se está atendiendo menos del 1% de la pesca ilegal en aguas mexicanas. ¿Todo esto qué significa? Platiquemos con la especialista. Renata, te apreciamos de nuevo que tomen nuestra llamada. ¿Y qué es lo que encuentra Oceana y cómo llegan ustedes a esta conclusión, Renata? Muchas gracias, José Luis, por la invitación y por interesarte en este tema que es sumamente preocupante para todas las y los pescadores, pero también para todos los mexicanos y las mexicanas. Llegamos a esta conclusión porque partimos de un análisis que hizo en 2015 la Auditoría Superior de la Federación, en donde analiza la respuesta del Estado mexicano de entonces para el combate a la pesca ilegal. Y decidimos en Oceana hacer una combinación de metodologías, primero para ver qué tanta pesca ilegal hay en México, y actualizamos la cifra que se lleva diciendo desde hace bastantes años, es 40% del total de la captura, al menos 40% es de origen ilegal. Y cuando analizamos la respuesta del Estado mexicano, actualizando los datos de la Auditoría Superior de la Federación, nos encontramos con una cosa tristísima. No solo no hemos mejorado, sino que al contrario el Estado mexicano se echó para atrás. Nos replegamos en el combate a la pesca ilegal. Y de este 40%, la atención solamente en el mejor de los casos llega a alcanzar el 1%, es decir, 39% de la pesca ilegal sucede sin que nadie se dé cuenta. Hay un porcentaje altísimo de impunidad en los mares mexicanos. Renata, ¿qué significa esta última frase que acabas de mencionar? En el sentido de que pues prácticamente el 39% de toda la pesca que se da en México es ilegal, de la que nadie se entera. ¿Cómo ocurre este mecanismo, Renata? La pesca ilegal puede suceder por varias cosas. Nosotras en Oceana hicimos una distinción porque no puedes atacar todo como si todo tuviera la misma importancia. Entonces hicimos una serie de encuestas a pescadores, pescadoras, gente del sector, organizaciones académicas, y lo que nos dijeron es que al menos hay 6 acciones de pesca ilegal que son las más dañinas para la salud de los ecosistemas, pero también para las pesquerías y la gente que se dedica a la pesca. Está la pesca en veda. Por ejemplo, actualmente el camarón se encuentra en veda en el Golfo de México y se pone una especie en veda para evitar que se esté pescando todo el año, para permitirle que se reproduzca.
y es importantísimo respetarla porque esto asegura que haya especies en el futuro. Las especies de mayor valor tienden a tener veda, el pulpo, el mero, la langosta, el camarón y otras tantas. Desafortunadamente, existe muchísima pesca ilegal, pesca furtiva en los periodos de veda, y esa es la más desastrosa. Pero también hay otras, la pesca en áreas naturales protegidas, pesca en zonas prohibidas como refugios pesqueros o bahías, pesca con artes de pesca prohibidos, pesca sin permiso y pesca a especies que están protegidas, que se encuentran en la norma 059 de la Semarnat, que son, por ejemplo, el tiburón blanco o la totoaba, ese tipo de especies que no deben ser pescadas. Estos 6 tipos de pesca ilegal son los más nocivos. Entonces, esas las que identificamos como las acciones más nocivas de pesca ilegal, pero después, ¿qué pasa? Se capturan de manera ilegal, fuera de temporada, en zonas prohibidas, con artes de pesca prohibidos o sin permiso, y entran a la cadena de valor. El dato nuevo que ponemos sobre la mesa y que la verdad es preocupante es que al menos del total de la captura en México, el 22% proviene de pesca ilegal que se legaliza. Es algo que le llamamos lavado de pescado. No hay que confundirlo con este 40% de pesca ilegal. Este 40% de pesca ilegal a veces toma caminos que no atraviesan los marcos legales, se van por el mercado negro. Sin embargo, en la cadena de valor, la legal, al menos 22%, 1 de cada 5 kilos, proviene de la captura ilegal, solo que se lava el pescado y se vende como producto legal. Esto tiene repercusiones negativas para el ecosistema y para el equilibrio ecológico, porque no estamos... Sí. Perdóname, Renata, pero nos estás dando a conocer información muy importante. ¿Hay cifras de la pesca total en México, de la pesca legal, digamos? ¿Hay cifras de pesca legal en México? ¿Ustedes tienen un estimado de cuál es el volumen que se pesca por parte de la ilegalidad y en dónde se concentra más este fenómeno? Sí, sacamos este número analizando los avisos de arribo. Analizamos miles de avisos de arribo. El aviso de arribo es un documento que todas las pescadoras y pescadores cuando arriban a un puerto tienen que llenar y decir cuántos kilos de qué traen, en qué embarcación y todo. Ese es el arribo legal del producto. Y es el eslabón más débil de la cadena de valor de los pescados y mariscos en México, porque ahí es donde se llena de información que no necesariamente es real. Cuando hicimos el análisis de los avisos de arribo, ahí encontramos una de las pesquerías con mayor ilegalidad, es una especie que ni siquiera es una pesquería, que es el dorado. El dorado se encuentra sobre todo en el Pacífico mexicano y es una especie exclusiva de pesca deportiva. Sin embargo, un abril en la Nueva Viga está inundado de ese pescado, de ese producto. Entonces se mete de manera ilegal, esa especie es 80% de su captura es ilegal. Entonces, esta ilegalidad en las especies no es igual, ¿no? Esa la concentra demasiado alta, sobre todo porque es una pesquería exclusiva para pesca deportiva. Sin embargo, en costas del Pacífico Sur la encuentran constantemente y se arriba y llega de manera legal a los mercados mexicanos, y el legal es completamente entrecomillado. Entonces, es en el aviso de arribo donde muchas veces encontramos especies que se decían capturadas en zonas donde no existen. Encontrábamos que se arribaban kilos por encima de la capacidad de la embarcación, etcétera. Entonces, un análisis minucioso de estos avisos de arribo es el que nos arroja esta información que al menos 22% del total de la captura legal proviene de origen ilegal, es decir, se lavó completamente. No solo fueron a pescar de manera ilegal, sino que lo están vendiendo como un producto legal porque engañaron a las autoridades y lo metieron como producto legal. O sea, es dificilísimo decir una cifra en toneladas. Si desde el mismo origen la información es falsa, pues todo tendría que basarse en suposiciones. Es complicado saber la CONAPESCA tiene dificultad para generar datos reales y datos verídicos, verdaderos.
ha perdido capacidad de generar información. Y esto es bien importante porque la CONAPESCA está regulando una actividad a la que no le genera datos reales y la que no está midiendo. Entonces, eso hace bien difícil la toma de decisiones. Y esto sucede no solo por parte de la CONAPESCA, el Instituto de Pesca, que cambió su nombre, el IMIPAS, también está teniendo dificultades para medir a las poblaciones que se están capturando. Entonces, tenemos aquí un fallo donde no se genera información. En el estudio que hicimos en Oceana, ni siquiera la CONAPESCA tenía datos de las capturas en áreas naturales protegidas. No hace no desmenuza la información y pues por eso no tiene una incapacidad gigantesca para tomar decisiones que ataquen este problema y se ven los resultados, ¿no? La pesca ilegal se incrementa, hay pescadores en zonas que ya no pueden con la presión. Hace unos días hubo un enfrentamiento muy fuerte en Yucatán por captura ilegal de pepino de mar. Entonces, estamos teniendo una serie de acciones de pesca ilegal donde la respuesta del Estado ha sido replegarse, echarse para atrás y dejar que los pescadores se defiendan solos. ¿A qué atribuyes esto, Renata, de que el Estado mexicano, a través precisamente de esta nueva institución que sustituye a CONAPESCA, ¿por qué se repliegan? ¿Falta presupuesto? ¿Falta personal? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que estiman ustedes que está ocurriendo? La CONAPESCA continúa, el que cambió el nombre, pero sigue siendo la misma estructura, es el instituto, el anterior INAPESCA, que ahora es IMIPAS. La CONAPESCA es la autoridad que regula permisos, regula la actividad pesquera, hace el ordenamiento pesquero. El IMIPAS es la institución que mide cómo están las pesquerías, cuántos hay, cómo hace propuestas para los planes de manejo. La CONAPESCA es la autoridad responsable para combatir la pesca ilegal, y sobre todo en este sexenio se echó completamente para atrás. Se debe a varios factores. La primera es que solo tuvo una política pública en este sexenio y fue el otorgar transferencias económicas a pescadores, 7,500 pesos al año en el Bien Pesca. Todo lo demás se echó para abajo. Entonces no hubo una política pesquera en esta administración, no hubo suficientes oficiales de pesca. Se le trató de lanzar las responsabilidades a la Marina y la Marina actuó de manera intentando coordinarse con la CONAPESCA, pero carece del marco legal para actuar. Entonces, las razones me parece que fueron completamente políticas, pero muy lamentables, porque genuinamente el Estado, al echarse para atrás en las costas, lo deja abierto para los demás, y lo deja abierto para el crimen organizado, y lo deja abierto para la pesca furtiva, y deja abandonadas a las comunidades pesqueras en todo el país. Ahora, ¿han detectado ustedes quiénes participan en toda esta cadena desafortunada de pesca ilegal? Hicimos en Oceana una distinción, porque es bien importante saber. Le llamamos pesca ilegal a muchísimas cosas. Perdón, Mariana, discúlpame que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa. Perdón, regálanos unos cuantos segundos y seguimos platicando. Este tema es muy importante lo que nos vas a comentar, por eso la interrupción tan abrupta. Una disculpa y nosotros vamos a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Agronegocios. Continuamos en Acústica Agronegocios. Gracias amigos por estar con nosotros en Acústica Agronegocios. Recuerden, este programa es patrocinado por Mecatec, Mecanización Inteligente, que siempre tiene una propuesta para pequeños y medianos productores rurales en la República Mexicana. Póngase en contacto con nosotros. Yo les recomiendo que visite la página de Acústica, la página en Facebook, de Mecatec. Ahí encuentra usted información muy apropiada para cubrir sus necesidades. Bien, seguimos platicando con Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, en torno a este interesante asunto. Perdón por la interrupción, Renata, nos estabas dando a conocer cómo se forman estas estructuras de quienes participan en la pesca ilegal. Sí, la pesca ilegal, es una bolsa donde caben muchísimas acciones, desde pasarte del reglamento. Entonces, lo que hicimos en Oceana fue una división de 3 formas de pesca ilegal, y las 3 se atienden con políticas públicas distintas. La primera es esta que se atiende con política social, se refiere a pescadores que han sido pescadores toda su vida, pero no han podido tramitar sus permisos por la lejanía, por la imposibilidad de acceder a la CONAPESCA, etcétera.
y hacen una captura casi de autoconsumo. Entonces, ese tipo de que cae en pesca ilegal se atiende con política social y la verdad es que esa es la que menos impactos negativos tiene. Y después están dos, una que se atiende con política pesquera y otra que se atiende con políticas de seguridad, y es importante reconocer la diferencia entre ambas. La política que se atiende con políticas de seguridad es esta pesca furtiva, es esta pesca que busca el mercado negro, es esta captura de especies vinculada a crimen organizado y que muchas veces lo que hace es que extrae producto de alto valor y lo lleva a otros países, en China, por ejemplo, caballito de mar, la totuaba, la vejiga de totuaba, etcétera. Esa se atiende con política de seguridad, porque el enfoque debe ser distinto. Pero tenemos otra, que es la que nos compete y la que sería relativamente más fácil dibujar una frontera donde se le ponga un alto a la pesca ilegal más nociva, es la que se atiende con política pesquera. Y ahí son pescadores que a veces tienen permiso, pero violan las reglas, como pescar en veda con artes de pesca prohibidos. A veces son personas que ni siquiera tienen permiso de pesca o son nuevos pescadores y van por un producto de alto valor para venderlo en el mercado nacional. Y todo eso, las aproximaciones son distintas, pero en su mayoría son pescadores, pescadoras que están cometiendo actos de ilegalidad y que requerimos establecer estas políticas públicas pesqueras que genuinamente sancionen el acto ilícito y permitan reducir la pesca ilegal en México. Qué interesante esta división que haces, Mariana. En el caso de la pesca furtiva, esta pesca de delincuencia organizada, pues ahí actúan con plena conciencia y están organizados para llevarla a cabo. Pero esta pesca que se puede considerar como legal, en donde participan diferentes organizaciones, diferentes tamaños incluso de embarcaciones, algunos de ellos lo hacen conscientemente tomando en cuenta estas lagunas legales que existen. Algunos lo hacen conscientemente, claro, algunos lo hacen en contra de otros grupos, otras cooperativas, de grupos organizados. Hay casos en donde los pescadores se organizan y crean un refugio pesquero, toman la decisión de no pescar en una zona para permitir que se reproduzca la especie. Un ejemplo, langosta. Entonces llegan otros de otras comunidades muy vivos a querer extraer el producto que estos pescadores han decidido mantener ahí vivo para que se reproduzca. Entonces se dan muchas cosas, se da desde muchas formas. Lo que sí es una constante es que el Estado mexicano se ha echado para atrás, ha disminuido el presupuesto, hay menores personas actuando para combatir la pesca ilegal y no existe un programa como tal de combate a la pesca ilegal. No hay una política pública, hay deseos en papel, pero no hay objetivos claros y no hay una estrategia que encamine a el combate a la pesca ilegal. Y mientras no exista eso, que es responsabilidad del Estado mexicano, este fenómeno de actos ilícitos y de ilegalidad se continuará incrementando, porque además sucede en un halo de impunidad donde nadie es castigado. Renata, México tiene diferentes regiones marinas, está el Pacífico Norte, está el Golfo de California, está el Pacífico Central, el Pacífico Sur, está el Mar Caribe y el Golfo de México. ¿Alguna de estas áreas es la más afectada por este fenómeno? Va a depender, ahora sí voy a contestar como bióloga, depende de la especie, y depende sobre lo que estén capturando, lo que hace la verdadera diferencia. Sin embargo, los productos de mayor valor se concentran en la península de Baja California, y ahí, entre más valor tenga el producto, atrae más a la pesca ilegal. Y en la otra zona es la península de Yucatán, donde ahí hace unos años, hace no tanto, menos de una década, tuvieron problemas gigantescos de pesca ilegal sobre pepino de mar, que es un producto de alto valor tan alto que lo acabaron. Entonces, depende mucho cuando la especie que se captura tiene alto valor en el mercado y sobre todo el mercado internacional, cuando se convierte en un foco muy atractivo para la captura de pesca ilegal y pesca furtiva. Interesante. Por otra parte, ¿perciben ustedes, podría darse casos de corrupción, de colusión con las autoridades? Esa fue la hipótesis sobre la cual la CONAPESCA retiró a varios de sus oficiales de pesca
y desafortunadamente vivimos en un país con altos índices de corrupción. No tendría por qué ser diferente en el sector pesquero, pero hay mejores formas de combatir la corrupción en un sector que eliminando el programa o que eliminando a la gente. Y la CONAPESCA y el sector pesquero necesitan caminar acciones de mayor transparencia y rendición de cuentas. Y otra cosa bien importante, cualquier acción política, estrategia encaminada a combatir la pesca ilegal requiere de la participación del sector pesquero. Necesitamos escuchar a las y los pescadores y a la gente que trabaja en la cadena de valor y crear una política pública que atienda de verdad los problemas y sobre todo que se adapte a las regiones. Lo mencionaste, suceden cosas distintas y no es lo mismo el Pacífico Sur que el Golfo de México. Necesitamos crear políticas públicas que se adapten a las regiones, a las pesquerías y que genuinamente empiecen a reducir la pesca ilegal. Quizá no la eliminemos toda, quizá nos tardemos años, pero si no actuamos ahorita, estamos a punto de perder pesquerías por estos desafortunados actos. Ahora, en este 40% de captura ilegal en México, bueno, sabemos que en nuestro país hay grandes flotas pesqueras, especialmente del Pacífico, un poco más pequeñas en el Golfo y algunas grandes también en la península de Yucatán. Estas grandes empresas de alguna manera se involucran, estamos hablando más de los pescadores ribereños. ¿Cómo está ahí la distribución, Renata? Pues la distribución en el sector pesquero por tema de embarcaciones son alrededor de 2,000 de embarcaciones de mediana o gran altura, que son las que capturan atún, sardina, camarón, sobre todo, y 75,000 registradas de pesca ribereña, que capturan prácticamente de todo. Entonces, más o menos esa es la distribución. El número hay pesquerías que concentran muchísima gente, la pesquería con más personas es la del camarón. Entonces, siempre es importante analizar justamente cómo está esta relación. Hay desigualdad en el sector pesquero, sí, no es lo mismo capturar langosta que capturar lo que se le llama escama. Escama es el pescado que nos llegamos a comer, y de estos hay algunos que son de alto valor, como el mero, el guachinango, el robalo, pero hay otros que nadie conoce, que son normalmente los que te dan como gato por liebre, te los venden como una cosa, pero son otra. Y las personas que se dedican a la captura de esas especies, pues claramente tienen una reducción en sus ingresos porque su producto es de menor valor. Entonces, hay mucha desigualdad también en el sector pesquero. Las necesidades, lo que lleva a una persona a realizar actos de ilegalidad, son distintos en cada pesquería, si son pesca ribereña o no. Y lo que desafortunadamente pasa mucho es que los ribereños le echan la culpa a los industriales a los ribereños, sobre todo en el tema de camarón, pero la realidad es que hay pesca ilegal en todos los sectores y hay una inacción del gobierno, y eso es lo que tiene que frenar. Hay una responsabilidad del Estado mexicano y la necesita hacerse cargo y actuar en consecuencia. Renata, ¿alguna especie que pudiera estar en peligro si continúa este lamentable fenómeno? Pues el dorado es una, ¿no?, que tiene 80% de ilegalidad en su captura. El camarón, lo que sucede es que cuando se va y se pesca en veda, cuando ya salen los barcos o salen las pangas, no están encontrando el camarón. Sí hay especies que están recibiendo mayor presión. El pepino de mar se acabó en la península de Yucatán. Pero sobre todo, ahora sí que quienes están en mayor riesgo son las y los pescadores, son quienes van a sufrir las consecuencias porque no van a encontrar más peces en el mar y va a perder sus medios de vida. ¿El cambio climático jugaría a favor de la pesca ilegal, en contra de los pescadores? La crisis climática juega en contra de todos. No sabemos bien algunas pesquerías cómo se van a comportar, algunas van a cambiar, se van a ir a un lado y entonces los pescadores van a tener que aprender a pescar otras cosas. Es algo que se está modelando, ya hay científicos y organizaciones que lo están haciendo, pero no hay una apuesta ni una respuesta del Estado mexicano para adaptarse a esos cambios que trae la crisis climática. Bien, pues Renata Terrazas, te aprecio muchísimo de veras esta entrevista que concedes al auditorio de Acústica Agronegocios, y permítenos estar atentos. Este es un tema, tú lo has dicho, es amplísimo y además muy, muy, muy complejo para poderlo dimensionar en su real tamaño.
No, a ti, muchas gracias por la invitación y en Oceana estamos encantadas de participar en estas conversaciones y de compartirle a tu auditorio eso poquito que sabemos. Brevemente, ¿en dónde pueden consultar estos estudios si es que están disponibles para alguien interesados? Sí, están disponibles en nuestra página web y en nuestras redes sociales nos pueden también hacer cualquier pregunta, que es @OceanaMéxico, y si ponen en su buscador Oceana Pesca Ilegal, les va a salir el reporte. Esta es la portada, es una tortuga donde dice Pesca Ilegal en México, soluciones desde la política pesquera. Bien, muchas gracias, Renata. A ti, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Pues ahí tiene usted esta información, sin duda, de muchísima relevancia. Permítame resaltar algunos puntos que nos dijo Renata, en el sentido de que, pues prácticamente el 40%, y repito la cifra, el 40% de toda la pesca en México es pesca ilegal porque no cumple con los requisitos. Están estas acciones de pesca ilegal que tienen que ver con la pesca en veda, con la pesca en áreas naturales protegidas, con el uso de artes ilegales de pesca y con la captura de especies protegidas, y lamentablemente participa también en diferente porcentaje todas las cadenas que tienen que ver con la captura de especies marinas. Seguiremos atentos aquí en Acústica Agronegocios, también en Amanecer Campirano, a este problema tan importante. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les agradezco muchísimo. Muy buenos días. Eso fue Acústica Agronegocios, la primera cadena de agronegocios en México. Una producción de Grupo Acústica.